En este video veremos sobre la época medieval y sus representantes, que son Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. En estos veremos una pequeña biografía de cada uno, de lo que se trata su ética y un pequeño ejemplo de la vida real. Empezando por Agustín de Hipona. Agustín de Hipona también fue conocido como San Agustín. Fue un influyente teólogo, filósofo y obispo de la Iglesia cristiana primitiva. Nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, que es la actual Argelia, y murió el 28 de agosto de 430 en Hipona, una ciudad romana del norte de África. Es uno de los padres de la iglesia más importantes del cristianismo occidental y su pensamiento dejó una profunda huella en la teología y la filosofía medieval y moderna. Las características de la ética de San Agustín de Hipona. Primera, el bien supremo es Dios. La vida moral se enfoca en la unión con Dios, fuente de toda bondad. Segunda, el amor como principio fundamental. El amor debe dirigirse primero a Dios, luego al prójimo y finalmente a las cosas materiales, lo que conduce a la verdadera felicidad. Tercera, la lucha entre el bien y el mal. El mal es la ausencia del bien, el pecado surge del alejarnos de Dios. Cuarta, la gracia divina. La humanidad marcada por el pecado original necesita la gracia de Dios para vivir correctamente. Quinta, el papel de la voluntad. La libertad radica en la voluntad, que debe ser guiada por el amor a Dios. Sexta, la virtud y la felicidad. Las virtudes son esenciales para alcanzar la felicidad que se encuentra en la vida eterna con Dios. Séptima, el pecado y la conversión. Existe la posibilidad de conversión a través del arrepentimiento y el regreso a Dios. Un ejemplo de la ética de Agustín de Hipona sería, podría utilizarse la justicia en el gobierno. Por ejemplo, un alcalde que priorice la construcción de viviendas asequibles sobre proyectos lucrativos que refleje la justicia basada en principios morales. Siguiendo con Santo Tomás de Aquino, fue un teólogo y filósofo italiano considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Su obra sentó las bases de la teología escolástica y su síntesis entre la fe y la razón influyó profundamente en la filosofía occidental. Nació en el castillo de Rocaseca, en el Regno de Sicilia, que es la actual Italia, en 1225, en una familia noble, y murió en 1274. Estas son las características de la ética de Santo Tomás de Aquino. Primera, el bien supremo es Dios. La vida debe orientarse hacia Dios, fuente de felicidad. Segunda, ley natural, una ley moral interna que nos permite discernir el bien y el mal mediante la razón. Tercera, razón y fe, ambas se contemplan y nos guían hacia la verdad y el bien. Cuarta, búsqueda de la felicidad. La verdadera felicidad proviene de la unión con Dios, no de placeres materiales. Quinta, virtudes cardinales y teologales. Las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y teologales, fe, esperanza, caridad, son esenciales para vivir éticamente. Sexta, acto moral. Un acto es bueno si tiene un buen objeto, intención y se realiza en las circunstancias adecuadas. Séptima, ley divina y ley humana. La ley humana debe basarse en la ley natural para ser justa. La ley divina es el plan de Dios. Octava, orden del amor. Debemos amar primero a Dios, luego a nosotros mismos y después a los demás. Novena, relación entre cuerpo y alma. El ser humano es una unidad, tanto el cuerpo como el alma deben orientarse hacia el bien. La ética de Tomás de Aquino sería, por ejemplo, la ética empresarial. El ejemplo aquí es que una empresa que pagará los salarios justos, que también ofreciera condiciones de trabajo seguras, así que elija la dignidad humana sobre el beneficio económico, que ejemplifique la aplicación de la ley natural y la razón en los negocios. Estos dos personajes son clave para comprender la historia del pensamiento occidental. Continúan siendo relevantes en la actualidad porque ofrecen herramientas para reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el sentido de la vida.